En este tutorial vamos a hacer una casita de hadas con una botella de Coca-Cola. Podrás utilizarla para colocar una planta natural, artificial, para bolígrafos o meterle una luz. También verás cómo pintarlo con acuarela. Vamos a hacer un diseño sencillo y a pintarlo con colores cálidos. Empezamos cortando la botella. Yo voy a usar una grande de 2 litros, pero puedes usarla del tamaño que quieras. Ahora vamos a hacer los relieves más grandes con papel de aluminio. Podéis usar también papel de periódico, de revistas. El motivo de hacerlo así es porque consigues mucho volumen y no pesa. Se podría hacer todo con pasta, pero si todo esto lo hacemos con pasta de modelar, aparte de usar, pues no sé, a lo mejor 1 kilo, kilo y medio, es que la pieza pesaría 1,5 kilos. Entonces así consigues el volumen que quieres y luego solo le pones una capa encima. Entonces la pieza es más ligera. Vamos a hacer el suelo, el tejado y el cerco de la puerta. Y lo vamos pegando con silicona caliente. Recuerda echar la silicona en el papel de aluminio para que no derrita el plástico, porque si no con el calor se deforma. Para el tejado haz así una tira en forma triangular, de manera que la parte que va pegada a la botella sea plana. Solo tienes que darle forma y pegarla. Vas pegando poco a poco hasta que hagas todo el contorno. Si te falta algún trozo, pues añades. Una vez hecho todo el relieve, vamos a cubrir con la pasta de modelar. Le damos una capa de pegamento y cubres con una capa fina. Aunque también se puede hacer sin pegamento untándolo con agua, pero yo prefiero dar el pegamento porque agarra mejor y facilita el trabajo. Vas añadiendo los trozos que te han quedado sin cubrir y cortas el excedente. Ayúdate con un pincel húmedo para extender bien la arcilla y sigue cubriendo. Con el mismo pincel húmedo puedes usarlo para hacer el relieve y distintas herramientas. Puedes usar una espátula, un pincel de goma, dependiendo del relieve que le quieras hacer. Ahora, para hacer las ventanas redondas de una forma sencilla, puedes usar un tapón. Solo lo apoyas, presionas, recortas y retiras la arcilla, que es una manera muy sencilla y queda muy bien. Para hacer el cerco de la puerta solo tienes que hacer una plancha, damos la cola y pegamos, presionando para que quede bien cubierto.
Para que se una todo bien, usamos el pincel húmedo y ya le puedes hacer el relieve. Algún nudo en la madera. Y le hacemos la veta de la madera. Mira, esta es una manera fácil de hacerle los adornos de la ventana. Pones una plancha, presionas para que se marque el tamaño exacto y ya solo tienes que recortar, y así lo hacemos de una pieza. Vamos a recortarle como si fueran unas ramas de árbol y nos va a quedar exactamente del tamaño. Lo puedes hacer de dos formas, o bien recortas, pegas y luego le haces la veta, como en este caso. Damos pegamento y lo pegas. Ahora le hacemos la veta y si te sobra algún trocito pues lo cortas, que a veces al hacer la veta se expande un poco. Y ahora mirad otro ejemplo, recortamos la forma y ahora lo vamos a hacer al revés. Le hacemos el dibujo, la veta y luego pegamos. Y el trozo que he recortado lo he dejado ahí reservado y ahora vais a ver para qué. ¿Ves? Ahora le hacemos la veta antes de pegar. Ahora ya recortas. Y lo pegas con la veta hecha. Eso ya podéis elegir la opción que más fácil os sea. ¿Ves? Recortas algún trocito si te sobra, como ese. Y ahora para hacerle el cerco de la ventana del mismo tamaño usamos lo que hemos recortado. Le hacemos la veta, recortamos y pegamos. Y así tienes el tamaño de la ventana. Y solo tienes que colocarla y listo. Para cubrir el suelo voy a usar pasta de relieve, pero lo podéis hacer también con pasta de modelar, en una capa finita. Pero con la pasta de relieve, aparte de que es sencilla de aplicar, es más ligera, entonces la pieza va a pesar menos. En la descripción os voy a dejar el vídeo donde os digo cómo hacerla. Y ahora, una vez seco, vamos a hacerle la puerta. Para que sea más fácil, marcamos igual que hemos hecho con la ventana, recortas, damos la cola blanca. En realidad vale cualquier pegamento para superficies porosas y así es más fácil acoplarla que a ojo. Con el pincel húmedo unificamos y puedes usar también el pincel de goma humedecido para hacerle la forma. Ahora vamos a hacerle la veta de la madera. Que podéis usar un cúter, cualquier instrumento
punzante. Y para que quede mejor, yo le voy a hacer un adorno en la puerta, que voy a hacer un corazón. Por si le metéis luz, así queda mejor, porque queda más bonito el efecto. Lo voy a adornar con unas flores que lo voy a hacer con moldes, pero las podéis hacer a mano. Como vamos a cubrir todo el tejado y son muchas, pues estos cortadores están muy bien, porque los haces de varios tamaños y puedes hacer muchas en muy poco tiempo. Para que al pegar las flores no se vean trozos de papel de aluminio, le voy a dar una primera capa con pasta de relieve. Cubres toda la superficie y puedes alisar con un pincel húmedo. Y ahora sobre esa misma pasta, no hace falta ni que seque, puedes pegar las flores directamente. Vas alternando tamaños. Cuando las pegues, presiona ligeramente y ves poniéndolas, montándolas de diferentes tamaños. Puedes ir echando un poco de pegamento sobre las de arriba. Y colócalas como más te guste. Es un diseño muy sencillo, pero que queda muy bien y además tiene muchas utilidades, porque al ser plástico la parte de dentro aguanta agua, puedes poner, como os he dicho, una planta, puedes poner bolígrafos, puedes poner cucharas, lo puedes poner en cualquier parte. Y ahora le vamos a hacer los adornos, que sería todo el verde. Vamos a hacer césped. Puedes usar un palillo, por ejemplo, con el palillo queda bien. Lo puedes ir colocando donde más te guste. Luego, como lo vamos a pintar en colores cálidos, en naranjas, con el verde queda bonito el contraste. Lo voy a poner también por la puerta. Puedes añadir toda la que quieras. Incluso dividirlo así y hacer como ramas. Ahora, una vez seco, ya podemos empezar a pintar. En este caso lo voy a pintar con acuarela. Lo primero es echar agua sobre la pintura, y si echas mucha agua y remueves poco, como hay poco pigmento, se queda así clarito. Si remueves más, se queda más opaco, entonces cubre más. Dependiendo de lo que quieras pintar, interesa más de una manera o de otra. En este caso, para el césped queremos que cubra bien, así que hay que diluir bien la pintura para que el pigmento haya mucho y cubra bien toda la superficie. En este caso necesitamos poco agua y mucho pigmento. Y por arriba le vamos a dar unos toques de amarillo para darle un poco de luz. Usa un pincel plano y es más fácil, porque puedes llegar a todas partes y en las puntas no te sales y es más fácil pintar. Ahora vamos a hacer lo mismo con el naranja de la malta. Así estaría más clarito y así más opaco. Para la primera capa nos interesa el opaco. Y luego le vamos a dar las sombras así. Y para dar las sombras sí nos interesa así, porque le da un matiz. Vamos a dar la primera capa
opaca, con bastante pintura y poca agua, que va a ser el color base. Y luego ya para las sombras y matizar la madera sí que le vamos a dar el marrón muy diluido. Yo os aconsejaría empezar a pintar siempre desde lo que más sobresale a lo que menos. Al contrario que los cuadros, que se pintan justamente al revés para conseguir volumen, como esto ya tiene volumen, es mucho más fácil así. Vamos a ir matizando por las esquinas y por los trozos más oscuros, y con agua puedes difuminar. Y así se queda el color madera. Sigue cubriendo toda la fachada, primero la primera capa en este naranja oscuro, y ahora para matizar y darle las sombras hay dos opciones. Con un pincel das en las zonas más oscuras, luego lo limpias con agua y lo difuminas, o usando la técnica con dos pinceles. Uno siempre va a ir con la pintura y el otro, limpio solo con agua, es el que arrastras la pintura para que matice, que yo creo que es más sencillo. Puedes ir oscureciendo poco a poco. No hace falta que lo hagas de una vez. Según vayas viendo, das con uno y con el otro solo con agua. Lo vas extendiendo. Y así yo creo que es más fácil esta técnica. Cuando seque se quedará, perderá todo el brillo y se quedará mate, pero luego al barnizar lo recupera. Así que por eso no os preocupéis. Ahora en el suelo vamos a dar el negro muy diluido, ¿ven? Lleva mucha agua, y damos negro y marrón. Y lo vamos uniendo. En las juntas usar el pincel plano y vais oscureciendo todo lo que queráis. Podéis usar también, si queréis, algo de amarillo o de verde. Yo esta la voy a hacer con negro y marrón. Y luego, para sacarle brillo, solo tienes que pasar un trapo o una servilleta en las partes que más sobresalen, antes de que seque, claro. Ahora con un pincel fino podéis usarlo para llegar a todos los rincones. Y ahora vamos a ir pintando las flores. Voy a poner distintos tonos de naranja y un naranja un poco más oscuro en el centro. Otra forma es dar una base de blanco a todas e ir dándole un poco de color a cada una. Así cogen distinto tono. Y ahora el centro en naranjito. Para hacerle el centro y tener precisión, es bueno buscar un punto de apoyo. Si veis, yo siempre apoyo un dedo, apoyo el meñique para tener más precisión a la hora de hacer el punto. Y ahora vamos a seguir pegando flores por el resto del verde.
Las flores las he pintado previamente, pero las podéis pintar después, eso ya como queráis. Yo creo que es más fácil pintarlas antes de pegarlas. Y las vais colocando donde más os guste. Vamos a ponerle uno de adorno en la puerta para el pomo. ¿Ves? Y ahora le vamos a hacer igual el centro de la flor. Deja secar y ya solo quería darle una mano de barniz al agua. Yo le voy a dar barniz brillo y vais a ver que va a recuperar el color. Lo dejáis secar y ya podéis o meterle una luz eso sí eléctrica, porque si no con el plástico se derretiría. Tiene que ser una luz de pila o una tira de LED. Muchas gracias y hasta pronto. Si tenéis alguna duda ya sabéis, me lo dejáis en comentarios y os respondo lo antes posible.